Es un conjunto de normas, de ordenamientos normativos. Es un conjunto compuesto, por una parte, por las constituciones nacionales de la región latinoamericanas y, por otro lado, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Segundo, el ICAL es un concepto normativo, es decir, este conjunto de normas tiene una vocación específica, que es la vocación de un constitucionalismo transformador. ¿Qué es un constitucionalismo transformador? Es un constitucionalismo que quiere realizar en la región las grandes promesas de las constituciones de derechos humanos, de democracia y de Estado de Derecho. Tercer elemento de ICAL es que es un grupo de investigadores de muchos países de América Latina, pero también de Europa, que desde ya más de 14 años están colaborando para estudiar estos fenómenos que son muy interesantes. El concepto de ius constitucional común en América Latina dice que los países no están por sí solos en estos procesos, sino que trabajan en una comunidad que también tiene un nivel internacional que los ayuda, que los respalda, y por eso también es muy importante en el nivel concreto que no solamente se pueden usar argumentos del ordenamiento nacional, sino también de los otros ordenamientos en América Latina y la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana. Bueno, ahora sí, aprovechando que tengo su atención, les recuerdo nuevamente que deben presentar, bueno, aprovechando rápidamente, el trabajo final, que es un corto video. Ya les mandé las instrucciones. Hasta el momento solo un grupo ha subido el trabajo, pero entonces recuerden que es muy importante para los efectos de la escuela. Ahora sí, entonces le doy la palabra al profesor René. Nuevamente, profesora Carolina, Miguel y Joaquín, nos sentimos muy complacidos de su participación. Sabemos que va a ser una experiencia que seguro va a ser cerrar con broche de oro. Ahora sí le doy la palabra al profesor René. Bueno, muchas gracias Laura y muchas gracias Miguel, Carolina, Joaquín por acompañarnos. Estamos en realidad muy contentos que se haya podido venir a esta escuela ICAL, pues todas que ustedes hacen un trabajo, digamos, íntimamente relacionado con el proyecto. Muchos de ustedes conocerán a Miguel o a Joaquín o a Carolina, pero en todo caso nos sobra recordarles que el profesor Miguel es el líder del grupo Tandem de investigación de Max Planck en la Universidad de los Andes y el Instituto Max Planck en Heidelberg. El doctor Rábago es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, es maestro en estudios latinoamericanos de la UNAM y cuenta con un postítulo de la Universidad de Chile y ha sido profesor visitante en numerosas universidades y también profesor permanente en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Carolina, por su parte, Bejarano es abogada de la Universidad Javeriana de Bogotá y es investigadora en el proyecto de Tandem en la Universidad de los Andes actualmente. Y por su parte, Joaquín Garzón es también abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá y también es investigador en el proyecto Tandem. Entonces, digamos, antes de dar la palabra, yo quiero recordarles de pronto a las personas que no conocen este proyecto, que es precisamente un desarrollo como parte del constitucionalismo transformador en América Latina, es un esfuerzo para unir facultades de derecho, instituciones en América Latina con las instituciones en Alemania para desarrollar trabajo desde la perspectiva latinoamericana. El trabajo del que nos van a contar en este momento o que ha inspirado la parte de lo que nos van a contar en este momento se desarrolla en el marco, digamos, de las dos instituciones, de una parte la Universidad de los Andes y de otra parte el Instituto Max Planck, y es uno de los esfuerzos entre varios que se están desarrollando actualmente, o algunos de los cuales ustedes ya han conocido a través de la escuela, el trabajo que hemos presentado sobre cumplimiento e impacto, el trabajo de derechos económicos, sociales y culturales, el trabajo de reforma del sistema interamericano, o comillas reforma, es decir, todos estos trabajos, digamos, terminan en grupos de investigación de este tipo, por lo tanto, tal vez también es interesante que si ustedes tienen un interés, los colegas y las colegas que estén escuchando a Miguel
Joaquín y Carolina, si tienen un interés en el tipo de trabajo que ellos hacen en sus metodologías, también obviamente como todos nuestros expositores, que entren en contacto con ellos y con ella, pues porque en realidad tenemos mucho que aprender. Como van a ver, que traen, la aproximación de ellos trae una metodología completamente nueva, etnográfica, a algunos de los temas que hemos discutido durante todo el curso. Entonces, Carolina, Miguel, Joaquín, bienvenidos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos. Estamos muy contentos y muy contentas de aprender de ustedes. Por favor, los escuchamos. Perfecto, René. Pues en primer lugar, un saludo a todas y todos. Es muy grato ver 70 participantes en este curso. Eso habla mucho del esfuerzo, digamos, muy fuerte del profesor Ureña, del todo el equipo, digamos, y toda la comunidad epistémica del ICA, y también pues muchas gracias a Laura María por coordinar todo esto. Sí quisiera empezar como por explicar lo que es un grupo tándem. El grupo tándem, digamos, es una forma de cooperación de la sociedad Max Planck, que es una sociedad privada, pero con financiación pública alemana, sobre todo las Länders, ¿no?, y del gobierno federal, que está investigada a la investigación, ¿no?, propiamente, y que comenzó y tiene una presencia muy fuerte, sobre todo en las ciencias naturales, en la física, en la, digamos, química, en biología, en una serie de áreas de la ciencia, incluidas las ciencias sociales. Y podemos decir que orgullosamente fuimos el primer grupo de investigación, digamos, en ciencias sociales en esta sociedad bajo la figura de equipo tándem. Un equipo tándem, si ustedes conocen las bicicletas en las que van dos personas, ¿no?, es más o menos la metáfora que se utiliza para ese tipo de cuestiones, en el que pues hay una institución, en este caso digamos el Instituto Max Planck, y concretamente el Instituto Max Planck en Heidelberg, que es de Derecho Internacional Público y Derecho Comparado Público, que es donde surge y donde se ha desarrollado el concepto del ICAL, ¿no? Y la Universidad de los Andes, que creo que todos la conocen, pero es una universidad en Bogotá muy reconocida, digamos que tiene una facultad de Derecho también que ha explorado la investigación, nuevos métodos pedagógicos, ¿no? Y que tiene un trabajo como se usa en Colombia, en las universidades pues, más interesantes en investigación de derecho, muy ligado a las ciencias sociales y a la investigación socio-legal, ¿no? Entonces, para no alargarme mucho con la presentación, este es un equipo que funciona entre estas dos instituciones, que tiene un proyecto en concreto, se presentó un marco de un proyecto general y que incluye un líder, que soy yo, y dos investigadores doctorales, que son Carolina y Joaquín, que están haciendo la tesis en el doctorado en Derecho en la Universidad de los Andes, ¿no? Eso es más o menos cómo funciona un tándem. Hay tándems, les digo, en ciencias sociales en Colombia, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera. Pero digamos, en general, y en Asia empieza a haber algunos grupos tándem, ¿no? Entonces, en general, el modelo de investigación es centrado a las líneas de investigación del Instituto Max Planck y un socio, digamos, local, pero que se hace el trabajo en ese socio local fuera de Alemania. Tenemos también unas estancias anuales allá y estamos constantemente en diálogo, ¿no? ¿Y quiénes lo conforman? ¿De qué trata este proyecto? Bueno, el proyecto, como ustedes ven en el título, tiene, pues, como se usa mucho en el mundo académico, un título un poco metafórico, ¿no? Este doble flujo del discurso y la práctica de derechos humanos, que trata de representar como las dos corrientes generales, digamos, de derecho internacional de los derechos humanos. Una, de un discurso más de expertos, más técnico, más de jueces, más de, digamos, ciertos expertos específicos en materia constitucional y de derecho internacional que tratan este discurso, concretamente el discurso del ICAL, sobre todo aterrizado en el sistema interamericano, en la región, y un uso más social, más difícil de mapear, menos de discurso experto, que viene de las comunidades, los usuarios y todo tipo de personas que utilizan un discurso de derechos humanos para movilizar sus causas sociales y políticas, ¿sí? Ese es más o menos el planteamiento que hacemos en general.
y por ello en el proceso de selección, digamos, de las personas que iban a integrar el tándem, pues yo en lo personal y en esto René tuvo no solo una participación, sino un impulso fundacional y con todo digamos, su trabajo es que se consiguió, digamos, la colaboración, el convenio marco, ¿no? Y él también trabaja en esta línea aparte del grupo Tándem, ¿no? Pues pensamos, digamos, en que se incorporara gente que tuviera una visión un poquito diferente del derecho internacional de los derechos humanos y que lo pudiera, digamos, ubicar en espacios en que se movilizan estos discursos. Entonces, cuando Carolina y Joaquín llegaron al doctorado, ellos presentaron, ya tenían mucha experiencia, digamos, etnográfica sobre todo, ¿no? Y de colaboración jurídica con dos comunidades muy específicas que ellos les van a hablar más de ellas, ¿no? Pero que, para adelantarles, se ubican en Cartagena y una de ellas, la de Carolina, ¿no? La que estudia Carolina, y otra en el puerto de Buenaventura, que es el principal puerto mercante, digamos, en Colombia, que es la salida al Pacífico, y para los que no sepan, pues Cartagena es la principal destino turístico en Colombia, ¿no? Y tiene una infraestructura turística muy fuerte. Y el punto de análisis es ver cómo esta expansión de estas infraestructuras portuarias, en el caso de Buenaventura, turísticas, en el caso de Cartagena, afectan derechos de las comunidades, sobre todo afrocolombianas en esta parte. Mi objeto de estudio tiene que ver más con esta relación del derecho internacional de los derechos humanos en los informes de las comisiones de la verdad y, digamos, los diferentes diálogos de ida y venida entre, que ustedes han escuchado mucho esta frase de diálogos, ¿no? Diálogos jurisprudenciales durante todo el curso de ICAL, en este caso un diálogo más enfocado en los informes de las comisiones de la verdad y el sistema interamericano, ¿no? Cómo van de un lado a otro los movilización, digamos, de este tipo. Bueno, no me voy a extender más en esta presentación, eso creo que les da una imagen general de lo que estamos haciendo. Digamos, muy interesante porque hemos podido dialogar entre, como ustedes vieron en la presentación del profesor von Bogandy, el proyecto ICAL tiene una parte de esta comunidad, ¿no? Epistémica, de este grupo muy grande, de muchos años, ¿no? De juristas y de jueces, juezas, funcionarios públicos, que se reúnen muchas veces en el Max Planck para discutir temas del ICAL, ¿no? Y además de ese diálogo, pues también tenemos un diálogo, digamos, que implica un trabajo etnográfico, ¿no? En las comunidades y con el diálogo con estas personas que están movilizando los discursos del Pacto de San José, de otros convenios interamericanos, de otros convenios en materia de derechos humanos, de otras interpretaciones que ha dado el sistema en sus luchas sociales en contra de las expansiones del puerto de Buenaventura, de la expansión de la infraestructura turística en el caso de Cartagena, ¿no? Entonces, más o menos para decirles cómo va a funcionar esta sesión, vamos a tener diferentes, es un conversatorio entre nosotros tres y después los vamos a invitar a abrir, digamos, a ustedes para conocer sus puntos de vista. En general, vamos a hacer unos planteamientos muy generales, unas preguntas generales para ir discutiendo desde el proyecto del Grupo Tándem, ¿no? Desde nuestro trabajo, más o menos algunas líneas generales del proyecto intelectual del ICA, ¿no? Como lo definimos, un proyecto intelectual, ¿no? Entonces, vamos a hacer tres series de intervenciones, ¿sí? Voy a empezar con la primera ahora mismo y después vamos a abrir, digamos, para los comentarios del público. Entonces, el ICAL, como les veían en el video, pues hay un proyecto intelectual detrás de esto, unas ideas normativas, unas ideas, digamos, también de comunidad, epistémica, de intercambio académico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el punto de la pregunta que nos queremos hacer en el grupo Tándem es ¿cómo se ve ese discurso de expertos? Porque pues no deja de ser un discurso de expertos, ¿no? En diferentes lugares. Entonces, empezaré un poco por cómo lo veo en mi sección del proyecto, muy rápidamente, y después pasaré a Carolina y Joaquín para que les expliquen desde su lugar cómo ven este proyecto intelectual, ¿no? Y cómo cambia, digamos, la perspectiva cuando lo vemos en el terreno o en el campo, ¿no? En mi caso, en las comisiones de la verdad,
Pues los informes de las comisiones de la verdad para aquellos que nos están siguiendo desde Argentina, Chile, Brasil, digamos, Colombia, que ahora está, digamos, en un proceso de comisión de la verdad, Guatemala, El Salvador, pues conocen que en sus países, Paraguay, ha habido estos procesos de informes de las comisiones de la verdad, de comisiones de la verdad, Perú, ¿no? Muy importante. Y normalmente se ven aisladamente esos procesos, digamos, de verdad, del sistema interamericano o de lo que pasa en las cortes. Pero en realidad yo pienso que hay un diálogo muy fuerte entre ambos. O sea, a veces las comisiones de la verdad son formas de, como fue en el caso de Argentina, de encontrar algunas cuestiones relativas a lo que aconteció con las desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura militar. Y después, digamos, de esos informes se siguió en Argentina el juicio de las juntas, o sea, una respuesta judicial. Después hay un retroceso en el que hay una ley de amnistía, ley de punto final y de obediencia, ¿no? Técnicamente, ¿no? Y ahí se bloquean los procesos locales y se empieza a habilitar algunas cuestiones a nivel interamericano y a nivel internacional, ¿no? Y esos diálogos entre diferentes órganos pues están hasta cierto punto, no solamente como en la lectura que seguro leyeron de Paola Andrea Acosta, que habla de una telaraña, es una metáfora en diálogo entre tribunales y Corte Interamericana, aquí les diría, pues no solamente hay una telaraña así físicamente, hay una acción de la sociedad civil de llevar un discurso, digamos, de buscar a los responsables de las desapariciones forzadas, por ejemplo en Argentina, el movimiento de derechos humanos, en la Comisión Interamericana, a la Comisión Interamericana, a los tribunales locales y a la Comisión de la Verdad, al informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, yo más o menos el discurso del ICAL lo veo no solamente con esa telaraña que solo ve instituciones judiciales, ¿no? No solamente ese discurso muy judicializado, que también las comisiones de la verdad es un discurso cada vez más judicializado, lo estamos viendo en Colombia en muchos sentidos, ¿no? Sino veo ese diálogo entre órganos no jurisdiccionales, jurisdiccionales, y que ese diálogo no nada más es entre jueces o expertos, sino que es también llevado de un lugar a otro por las familias de desaparecidos, en este caso, ejemplo que les pongo, muy representativo en Argentina, o por las organizaciones que median entre sus familiares y diferentes instituciones, ya sea comisiones de la verdad, ministerios de justicia o administración pública, sistema interamericano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo dejaría ahí porque es solamente una entrada, una botana, como decimos en México, ¿no? Yo soy mexicano, y pues a continuación le daría la palabra a Carolina para que nos explique más o menos ella cómo ve ese proyecto intelectual desde su muy particular parte de Cartagena, ¿no? Bueno, pues muchas gracias de nuevo, ¿no? A los agradecimientos y a los saludos a todos. Estoy muy contenta de tener aquí este público de estudiantes tan amplio y tan bello. Bueno, yo pues les quería hablar como de esta idea de la circulación, pues en el tándem, como lo explicó Miguel hace un rato, hablamos de este doble flujo de la circulación de prácticas y discursos y quería como profundizar un poco en eso. Entonces, pues lo primero es que trayendo a colación esta metáfora de Paula Andrea de la telaraña, me parece interesante como conectarme con esa metáfora para explicarles qué es lo que hacemos nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de circulación, nosotros que suena más cribeño cuando lo decimos así en inglés, cuando sucede este dual flow, lo que estamos también tratando de decir es que el derecho en general y los derechos humanos en particular no son solamente normas, no son solamente decisiones de los jueces, sino que también son prácticas y discursos. Entonces quiero concentrarme rápidamente en estos dos conceptos. Nosotros nos referimos a las prácticas como las prácticas específicamente jurídicas de las comunidades con las que trabajamos. Entonces, por ejemplo, a esa telaraña de la que habla Paula Andrea, yo diría que faltan unos hilos y esos hilos son precisamente los hilos que conectan con los usuarios del derecho.
Entonces, nosotros trabajamos con comunidades que utilizan el derecho internacional y llevan argumentos que vienen del derecho internacional y los llevan a las Cortes Nacionales, y allí pues ya sí nos conectamos un poco como con lo que hablan Manuel Góngora, Paula Andrea, que dicen que hay un diálogo entre esas Cortes Nacionales y las Cortes Internacionales y que se citan entre ellos y se arma como este diálogo y esta telaraña. Entonces es interesante también ver como el otro lado, y es que hay unas prácticas específicas de las comunidades que llevan esos discursos a las Cortes y a los jueces nacionales en general. Y por otro lado, muy rápido, cuando hablamos de discursos, nosotros también tratamos de decir que el derecho unas formas de imaginación política que la gente articula precisamente en sus formas de actuar, en sus formas de activismo, en sus formas de defensa, y a eso nos referimos con las prácticas y los discursos. Entonces son como en esos dos niveles, no son solamente las acciones jurídicas, sino la forma en la No tengo cámara porque justo estoy precisamente en el lugar donde estoy haciendo mi trabajo, en la ciudad de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, y he tenido